Hola amigos, en esta oportunidad les traigo el video número 25 del evento Venom War. En este video les contaré lo que pasó en Venom War Fantastic Four número 1. Espero que les guste. La historia comienza en el Grand Garden Arena, donde vemos el enfrentamiento de Rascal, el simbionte de Normie Osborn, también conocido como Red Goblin, y Flexo, un protosimbionte, también conocido como el Hombre de Goma. Este enfrentamiento se vio en Venom War número 3, donde se nos contó cómo Rascal había sido manipulado por Kang el Conquistador para contrarrestar lo que Doctor Doom había hecho con Flexo. Si recuerdan, Flexo atacó a Eddie Brock mientras estaba unido a Dylan. Este enfrentamiento entre Doom y Kang no es algo solo de ahora, se ha venido dando por décadas, por siglos enteros. Kang nos cuenta que esta pelea entre simbiontes representa el final de una partida de ajedrez entre Doom y él, una partida donde han manipulado el tiempo. Victor tenía un plan temporal complejo que tenía el protosimbionte Flexo como pieza principal, mientras que Kang hizo lo mismo con el simbionte Rascal, en quien implantó su propia conciencia. Kang pensaba que había logrado la victoria al ver cómo Rascal neutralizaba a Flexo, pero no podía evitar reconocer la tenacidad de su oponente. Ambos escogieron estrategias diametralmente opuestas, pero no por ello menos complicadas. Doom decidió intentar la fabricación de ideas en masa para así procurar elaborar el plan perfecto, y para eso empleó una miríada de emulaciones de su propio intelecto, versiones avanzadas de sus Doombots, cuya única función era engendrar ideas de manera infinita, ideas que conlleven a planes, planes que conlleven a estrategias. Ahí vemos que en el castillo de Doom, un grupo de estos Doombots, mejor conocidos como los Skimbots, están debatiendo la mejor forma de lidiar con el problema. Se preguntan si deberían separar al niño Osborn del simbionte modificado por Kang, si sería mejor eliminar a Osborn directamente. Saben que la influencia de Kang sobre el simbionte debe ser detenida, pero se preguntan cómo. ¿Cuál sería la mejor manera de utilizar las técnicas de reemplazo neuronal aprendidas de los ovoids, entre otras cosas, siempre calculando cada movida y cada potencial respuesta, complicación y contingencia existente para cada uno de sus planes, en una maratónica sesión de lluvia de ideas que no conoce de noche ni de día? Estos son los Skimbots en su 15ª generación. Algunas ideas encuentran la resistencia de otras y el diálogo lleva a la discusión, luego a la agresividad y termina con la eliminación de los más débiles del grupo. Solo las ideas más fuertes prevalecen. Finalmente se deciden por utilizar el arte de la conmutación cognitiva que aprendieron de los ovoids como un arma y se la comunican a Doom en una de sus reuniones semanales de presentación de resultados, donde también le informan que una hipnosis mágica más extensa será necesaria para el intelecto rudimentario de Flexo. Finalmente, Doom les informa que encuentra su estrategia digna de él y les da luz verde para su implementación. Pero todo eso era seguido de cerca por Kang. Él ya sabía que el plan de Doom había sido diseñado por sus Skimbots y hasta lamentaba que los pobres no pudieran incluir en su trabajo intelectual el hecho de que él ya había encontrado la manera de contrarrestar su primera movida, incluso antes de que la hagan. Ahí vemos que Kang está hablando desde Chronopolis y que lo hace desde un time loop, un bucle temporal de 1 hora de duración. Para los que no están familiarizados con el concepto, un time loop sucede cuando una persona o un grupo de personas quedan atrapadas repitiendo el mismo segmento de tiempo una y otra vez. Este bucle suele reiniciarse cuando el protagonista muere o cuando se hace algo en particular, pero cada vez que el tiempo se reinicia, el protagonista, por lo general, retiene los recuerdos de los eventos que ocurrieron en bucles anteriores, lo cual le permite cambiar sus acciones o aprender para intentar escapar del time loop. Esta es la manera en que Kang diseñó su estrategia. Todos los Kangs, cada cierto tiempo, deben detener su conquista del universo para ingresar en uno de estos bucles de tiempo, en los que pueden pasar años, décadas, siglos, explorando ideas y planes complejos para que luego puedan usarlos fuera del time loop. Kang tiene un nombre para este estado mental de bucle temporal. Él lo llama He Who Schemes, que es distinto al He Who Remains del MCU, aquel que permanece, el creador de la TVA en la serie de Loki.
y que se puede traducir como aquel que planifica. Como sabrán, Kang era el villano principal de la fase 6 del MCU antes de ser reemplazado por Doom. ¿A alguien más le parece familiar la naturaleza de este número? He Who Schemes por lo general se siente disgustado y decepcionado cuando ve la manera tan burda e inefectiva en que se han puesto en práctica sus bellos y elegantes planes. Él cree que estos Kangs, los operacionales, los que ejecutan los planes, son como filisteos indiferentes e incultos, no mucho mejores que los autodenominados héroes que se enfrentan a ellos. Es por eso que él, He Who Schemes, se reserva para sí mismo la ejecución de sus obras maestras de la estrategia más sublimes y atesoradas, y las ejecuta desde la seguridad del crono santuario que representa su propio time loop. Y esa es la manera en que él actúa, con un modus operandi basado completamente en time loops utilizados como armas. Luego vemos cómo He Who Schemes nos presenta una de sus más preciadas armas, un equipo de los Fantastic Four que se dirigía a su siguiente aventura en su Chrono Vehicle, su vehículo cronológico, el cual, por casualidad, él encontró vulnerable y no tuvo problemas en secuestrar. Ellos están a bordo de su trineo temporal Rosebud 2, Pétalo de Rosa 2, lo que nos hace ver que estos son unos Fantastic Four del pasado. He Who Schemes menciona que Reed Richards no tuvo la precaución de equipar su trineo con alguna defensa temporal, lo que le permitió desviarlos de su trayectoria temporal original y conducirlos a una línea de tiempo alterna, donde todo se repetiría una y otra vez, pero con sus memorias siendo restauradas al estado inicial con el comienzo de cada ciclo. Cada ciclo duraría 5 minutos. Él llegó a este número después de practicar y simular posibles conversaciones y líneas de diálogo, y 5 minutos era el tiempo ideal para poder persuadirlos y hacer que se unan a su causa sin que se den cuenta de lo que estaba pasando. Kang pensaba que viajeros del tiempo más experimentados se habrían dado cuenta, pero a ellos los consideraba bastante ignorantes en la materia. Algo trágico, pero útil para sus objetivos. Así es como Kang se presenta ante ellos y los saluda. Saludos, aprendices de viajeros en el tiempo. Para luego explicarles que necesita su ayuda, que Doom ha hecho algo terrible y como él no puede enfrentarse a él directamente, necesita que ellos lo detengan. No sabemos en detalle qué les dice, pero su explicación convence a Reed, para luego ver lo que está pasando en las afueras del Grand Garden Arena. Si recuerdan Venom War número 3, Rascal cogió a Flexo con una mano y se lanzó con él afuera del Coliseo. Aquí es donde la historia nos coloca ahora y vemos los últimos 30 segundos ahí, con ambos simbiontes bajo sus respectivas influencias. Rascal de Kang y Flexo de Metal Face, cara de metal, ya que así llama a Doom. Mientras que el implante cognitivo que colocó en la conciencia de Rascal florece al máximo, Kang nos recuerda qué es lo que hizo Doom años atrás con Flexo. Era el año 1942 y Doom había viajado hasta allí para encontrarse con Flexo y comenzar con el largo proceso de codificación hipnótica, usando una versión militarizada de la técnica de intercambio de mentes de los Ovoids, la Neurojutsu, para armarlo contra Rascal en el conflicto del presente. Un movimiento inteligente, pero uno que él ya había anticipado. Ahí vemos cómo llegan los 4 fantásticos a bordo de su trineo temporal, quienes le dicen a Doom que sus maquinaciones se han terminado y luego lo atacan en masa ante la sorpresa de Victor. Por supuesto, Doom consigue escapar y se transporta a otro tiempo, donde intenta hacer lo mismo con Flexo. Pero esto también estaba incluido en el plan de Kang, ya que en la siguiente iteración del bucle temporal de 5 minutos de los 4 fantásticos, solo tiene que enviarlos a ese nuevo tiempo. Por ejemplo, si el primer viaje fue al 10 de mayo de 1942, el siguiente lo hacen al 11 de mayo del mismo año. Y así, repetir una y otra vez, con sus 4 fantásticos haciendo lo mismo de manera indefinida durante todo el tiempo que Doom pueda soportarlo. Doom intenta solucionar el problema enviando copias suyas a distintos lugares en el tiempo, pero no contaba con que el equipamiento de rastreo temporal que Reed Richards instaló en su trineo podría seguirlos a donde sea que vayan.
Kang sabe que, en teoría, esta victoria es algo insignificante dentro de la larga guerra que los enfrenta, pero sabe también que dejará a Doom bastante molesto por haber perdido contra él. No hay manera en que un simple turista temporal como Doom pueda vencerlo a él, el verdadero maestro del tiempo, por lo que He Who Schemes piensa que no hay nada que pueda derrotarlo. Nada. Luego vemos a los Cuatro Fantásticos en otro de sus enfrentamientos con Doom, en otro de sus bucles temporales. Ellos consiguen vencerlo ahí, pero esta fue también otra copia más de él. Sue Storm piensa que así no podrán descubrir si lo que Kang decía era verdad. Sue luego se da cuenta de que Reed tiene una expresión de cansancio, de frustración, y luego él les revela a todos lo que ha comprendido, que Kang los ha atrapado en un bucle temporal de 5 minutos de duración y que cree que han estado en él durante ya bastante tiempo. Él pudo darse cuenta porque tiene más experiencia que ellos viajando en el tiempo. Lo bueno es que la versión de Kang a la que se enfrentan es tan arrogante y poco juiciosa que no se percató de que ahora Reed ya posee conciencia temporal. Sue lo comprende rápidamente y le pregunta cuántas veces les ha contado lo mismo. Reed responde que lo ha hecho un par de cientos de veces y que es un proceso muy frustrante, increíblemente frustrante. Como ahora Reed mantiene sus recuerdos cuando el bucle temporal se reinicia, se ha dado cuenta de que la historia que cuenta Kang acerca de los planes de Doom es ligeramente diferente cada vez, y cree que él hace eso para no terminar aburriéndose. Así que propone que en uno de sus siguientes bucles averigüen lo que en realidad está haciendo Doom, y la manera de hacerlo es viajando a la fuente de todo. Luego vemos cómo ellos llegan al castillo de Doom y son recibidos por un grupo de sus Skimbots. Inmediatamente ellos reconocen a Reed. Es más, creo que es el único que les importa, y luego se preparan para eliminarlo con sus armas, pero en eso se escucha la voz de Doom, ordenándoles que se callen. Pero no es Doom quien habla, es Reed, pero con la voz de Doom, quien les dice que él es Doom, pero que está usando la apariencia de Reed Richards, y que no tiene por qué darles más explicaciones. Ellos confirman que, efectivamente, es la voz de Doom y le preguntan qué es lo que está tramando. Reed, quien ha usado sus poderes elásticos para modificar sus cuerdas vocales, les ordena que le den un informe de todo lo que saben acerca de un plan temporal que involucra a un protosimbionte llamado Flexo y qué es lo que pretenden conseguir con toda esa operación temporal que han montado. Como dijo Johnny, pongan a un supergenio en un bucle temporal el tiempo suficiente y éste encontrará la solución a cualquier problema. Uno de los Skimbots le recuerda que ellos recibieron la tarea de derrotar al simbionte que fue manipulado por Kang, y como sus experimentos con los Ovoids probaron que sus técnicas son bastante adaptables, creen que podrán eliminar a Kang por completo de la mente del simbionte. Reed entiende que están hablando de Normie Osborn en el año 2024. Luego les dice que la explicación que le han dado le ha ayudado a identificar cuál es el menor de los dos males. Volvemos con Kang, o mejor dicho, He Who Schemes, quien observa cómo Rascal está a punto de acabar con Flexo, mientras que Normie intenta detenerlo, pero inútilmente. He Who Schemes piensa que así de frustrado debe sentirse Doom, al verse superado por él y ser incapaz de contraatacar. Nos movemos a otra escena donde vemos a He Who Schemes apareciendo enfrente del trineo temporal de los Cuatro Fantásticos y diciéndoles: Saludos, aprendices de viajeros en el tiempo. Pero esta vez ellos no lo reciben con sorpresa, sino con abucheos. Reed le dice que considera insultante darse cuenta que no fueron manipulados por el mismo Kang el Conquistador, sino por una variante inferior que cree que es superior a todas y se ufana de eso, mientras que el Kang que ellos han encontrado antes siempre fue algo más práctico. A He Who Schemes no le gusta que le hayan dicho que él es una variante inferior de Kang, pero Reed no le deja hablar. En cambio, le dice que durante las últimas 100 y pico repeticiones ha podido mejorar el equipo de rastreo temporal del trineo para que los dirija al origen de su time loop y apretando un botón hace que se transporten hasta allá.
Inmediatamente les pide a Ben y a Johnny que lo ataquen. Johnny se burla de Kang, diciéndole que le parece que todo su plan se ha reducido a cenizas, mientras lo ataca con una descarga de fuego. Ben se une a él y menciona que no importa el pasado, presente o futuro, cualquier tiempo es bueno para repartir unas tortas. Pero Kang consigue detener su ataque y copia su puñetazo en el tiempo varias veces, para luego hacer que estos puñetazos ataquen a Ben. Luego hace lo mismo con Johnny, a quien derriba de un solo tortazo de Ben, también copiado en el tiempo. Pero todo eso era solo una distracción, ya que Sue ha creado un campo de fuerza para protegerse a ella y a Reed de los ataques de He Who Schemes, para así brindarle a Reed el tiempo necesario para decodificar el panel de control de su ciclo temporal. Reed le confiesa a Kang que tuvo meses, es más, años, para planificar eso, mientras estaba en esa prisión temporal que se repetía cada 5 minutos. Pero Kang comenta que por más que lo intente, no hay manera en que él pueda superar las medidas de seguridad que ha puesto en el panel de control, mientras usa los poderes copiados de Johnny para tratar de destruir el campo de fuerza. Sin embargo, Reed es Reed y siempre tiene un as bajo la manga. Así que le cuenta a Kang que él tiene la capacidad de reconfigurar elásticamente su tejido cerebral para así producir una firma neurológica igual a la de Kang, es decir, prácticamente copiar su cerebro. He Who Schemes se queda en una pieza. Él piensa que eso es imposible y que Reed no tuvo tiempo para hacer todo eso mientras él lo tenía vigilado, pero Reed le dice que se equivoca, que tuvo tiempo suficiente para visitar su chronoloop miles de veces y así desarrollar este hackeo neurológico de fuerza bruta, ya que ellos estuvieron entrando y saliendo de su prisión temporal constantemente y lo hicieron en cuestión de segundos, ya que gracias a su arrogancia no pudieron ser detectados. Termina diciéndole que elaborar ese plan fue solo unos pocos cientos de veces más difícil que elaborar el que usó para engañar a los Schemebots de Doom imitando su voz. Y hablando de Doom, vemos como Kang aparece en el castillo de Doom y es recibido por los Schemebots, quienes inmediatamente se preparan para atacarlo. He Who Schemes no entiende cómo llegó allí, mientras que Reed comenta que así es como terminará él y la horda de los Schemebots de Doom, enfrentándose entre sí una y otra vez, en un interminable y repetitivo bucle temporal de 5 segundos, en los que sus recuerdos también se reiniciarán al inicio de cada iteración. Reed luego le dice a Sue que ahora nada impedirá que Doom pueda interactuar con Flexo en 1942, hipnotizarlo con una variación militarizada de la técnica de los ovoids, una acción que verá sus frutos 8 décadas después, cuando Flexo se vea a solo segundos de ser eliminado por las garras del simbionte controlado por Kang. Y será ahí cuando Flexo le ponga la mano en el rostro y utilice las artes marciales mentales de los ovoids en el último segundo, para eliminar por completo la influencia coercitiva de Kang sobre Rascal con un solo movimiento. Y con esto, la voluntad indomable de Doom triunfará sobre las artimañas bastante inferiores de ese vanidoso Kang. Nos movemos a las afueras del Grand Garden Arena, donde vemos a Normie hablándole a Rascal, preguntándole si ya está bien y si todo lo relacionado con Kang se terminó. Rascal solo le responde preguntándole quién es Kang. Normie le dice que él tampoco lo sabe y que hablarán de eso después. Flexo pregunta por Normie y él le dice que está ahí, junto con Rascal, de quien está seguro que no recuerda nada acerca de querer arrancarle la cabeza. Rascal solo pregunta por qué él haría eso. Normie le responde que es una larga historia. Rascal replica que le gustan las historias, pero Normie opta por preguntarle a Flexo quién es Metalface. Flexo se queda pensando y luego le responde que es una larga historia. Luego vemos a Reed y los demás.
Reed comenta que no se siente del todo feliz de haber ayudado a que un plan de Doom prevalezca sobre otro de Kang, pero que cree que al menos Doom tiene algo de humanidad en él, comparado con Kang, cuya humanidad se ha visto repartida a través de una eternidad de líneas de tiempo recursivas y bucles de tiempo anidados. Además, juzgó que la solución de usar a Flexo en el último segundo era la solución menos mala, y le dice a Sue que solo se imagine la cara de Doom cuando se entere de que gracias a ellos pudo por fin derrotar a Kang. Sue le responde que no se imaginaría su cara por nada del mundo, mientras vemos que tanto Johnny como Ben intentan recuperarse de las heridas que recibieron a manos del mismo Ben. Reed solo espera que, en su línea de tiempo original, Flexo, Normie y Rascal puedan lidiar con las consecuencias de la decisión que ellos tomaron. Por otro lado, cree que con sus acciones han logrado detener, aunque sea por un momento, la guerra interminable entre Doom y Kang, ya que su versión de He Who Schemes y los Schemebots de Doom estarán ocupados en ese bucle temporal de 5 segundos, enfrentándose entre sí por toda la eternidad. Aunque también está seguro de que eventualmente He Who Schemes logrará evitar que sus recuerdos se borren con cada iteración, por lo que les recomienda a todos abandonar ese lugar antes de que él vuelva. Sue le pregunta si se puede usar la palabra antes dentro de un bucle temporal, mientras que Ben y Johnny le preguntan a dónde irán ahora. Reed responde que no lo sabe, que fue su primera vez en un bucle temporal de miles de iteraciones. Los demás agregan que todo eso será para ellos una nueva experiencia temporal, que verán a dónde los lleva ahora el tobogán del tiempo y que visitarán lo desconocido otra vez, para luego verlos subirse a su trineo temporal y volver a la aventura. Y así terminamos con el video. Espero que les haya gustado. En el siguiente video cubriré Venom World número 4. Nos vemos allí.